Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a Bloque Bajo, bienvenidos al canal de YouTube. Hoy tenemos un vídeo bastante guay, un vídeo chulo en el que vamos a estar analizando el mercado de agentes libres, viendo qué jugadores son los que podrían reforzar a los equipos de la liga que tienen alguna necesidad, sobre todo los de la zona más baja. Así que nada, vamos a ello. El mercado de agentes libres está bastante jugoso. Hay piezas que pueden ser importantes, sobre todo jugadores veteranos, pero también hay alguna oportunidad de mercado bastante interesante. El primero de esta lista es Takehiro Tomiyasu, el japonés de 26 años que tiene un valor de 16 millones y que es un lateral derecho que en su última etapa como en el Arsenal es verdad que ha tenido muchos problemas con las lesiones, se ha perdido más de 100 partidos en su periodo como gunner y bueno, hace poco se está recuperando de una lesión de 8 meses de rodilla, lo cual hace que ahora mismo está intentando coger ritmo para encontrar un buen equipo en el que estar. Si está en forma, es un jugador bastante útil, al final tenía muy buen cartel cuando llegó al Arsenal y si no fuera por las lesiones, seguramente encajaría bastante en el sistema de Arteta. Es un jugador que destaca por su disciplina táctica. Suele ser difícil verle cometer errores, ya que tiene mucha concentración en lo que está pasando en el terreno de juego. Aún es un jugador joven, y lo dicho, si se recupera correctamente, es que puede ser muy válido para la mayoría de equipos de la primera división. Además de que puede actuar tanto de lateral derecho como de central. En bloque bajo le vemos que encajaría en el Valencia, ya que sería una gran opción. El equipo cheque encaja más de 1,6 goles por partido. Tras la marcha de Mosquera, que ha dejado al equipo sin un jugador de referencia con experiencia que pueda sacar el balón jugado, algo que Tomiyasu destaca también. Más allá de Tárrega hay pocas certezas, tanto Copete como Chopete, tanto Copete como Chomert no convencen y Diacabi con las lesiones también es un calvario lo suyo, o sea que además puede jugar en el lateral derecho, Correia se recupera hace poco de una lesión y Fulquier, bueno, al final hace lo que puede con lo que tiene, pero no tiene el nivel suficiente para mí. Así que la opción, el primer fichaje que hacemos es Tomiyasu al Valencia. El segundo jugador de esta lista es Renan Lodi, el brasileño de 27 años que está libre desde hace bastante poquito, desde el 13 de octubre. 12 millones tiene de valor. El chaval rescindió contrato con el Al Hilal, el saudí, el equipo saudí, en el que estuvo Neymar en su día, en el que está Milinkovic, muchas estrellas, Rubén Neves. Con él hubo una movida, porque no fue por falta de nivel, ni por falta bueno, ni por estar lesionado, al final estaba jugando. Al final fue un tema de inscripción, ya que la Saudi Pro League solo permite inscribir a 10 jugadores extranjeros, de los cuales 2 deben ser menores de 21 años, y por ese momento Inzaghi ya contaba con hasta 13 jugadores extranjeros. Tras los fichajes de Darwin y de Teo Hernández. También tuvieron que dejar salir, por ejemplo, a Mitrovic libre, que se fue a Qatar. Una estrella, Mitrovic, un crack. Todos lo recordamos por su periodo en España, en el Atlético de Madrid. Fue un jugador que era un carrilero muy explosivo, con mucha llegada al área, pero también bastante irregular. Su gran problema era la consistencia defensiva. Y creo que si recupera ritmo, que al final él hasta hace poco ha estado jugando, seguirá siendo un buen lateral para la mayoría de equipos de primera. Bueno, obviamente, sobre todo para la parte alta. En el equipo en el que creo que mejor encajaría sería el Girona de Michel. Tras la salida de Miguel Gutiérrez, ha quedado un agujero en la banda izquierda, de la parcela ofensiva del Girona, ya que el ex del Real Madrid era clave para todo lo que consistía en el juego ofensivo del equipo gironí. Tenía total libertad para asomarse al área, para jugar en zonas interiores, y es verdad que Alex Moreno, su sustituto, es un jugador que al principio de su carrera se ha envuelto como un extremo, cuando jugaba en el Rayo y también en sus primeros periodos en el Betis. Luego pasó al lateral, pero es un jugador más de banda, no es tan un jugador para conectar desde zonas interiores. Por eso pienso que la opción de Lodi, que al final también es un jugador un poquito más de jugar al espacio, pero que tiene mucha calidad. Al final es un brasileño con muy buen toque de balón, que hace buenos controles, que tiene
Bastante magia en sus pies. O sea, yo creo que si lo acercaras un poquito más al área, veríamos una versión de Lodi que no conocemos. Y él lleva muchos años jugando como lateral. Vas a poder jugar como un carrilero abierto. Te vas a tener, lo dicho, a Daley Blind ahí detrás que te va a estar cubriendo las espaldas. Tal y como hacía con Miguel Gutiérrez. Prácticamente el sistema está hecho para eso, para que tú tengas libertad. Y creo que el Girona, tal y como está en la situación ahora mismo, le vendría de perlas un perfil así. El tercero es Sergio Reguilón, el español de 28 años, que tiene un valor de 5 millones y que se convirtió en agente libre tras terminar contrato con el Tottenham. Es verdad que dejó buenos recuerdos en su momento en el Sevilla, cuando salió del Real Madrid, pero su carrera ha ido muy hacia abajo. Cesiones en el Atlético de Madrid, en el United y en el Brentford, en la que ninguna fue muy fructífera. 5 años de contrato cumplido. Es un jugador ofensivo que con intensidad, ideal para equipos que presionan bastante alto. Por eso creo que encajaría muy bien en el Levante de Julián Calero. Había pensado en otros equipos también en los que meterle, sobre todo madrileños, tanto el Rayo como... Pero bueno, el Rayo con Pep Chavarría no necesita y el Getafe con Diego Rico tampoco, porque es verdad que el Getafe le vendría bien porque además lo podrían meter en el doble lateral ahí que le gusta hacer a Bordalás, pero lo he metido en el Levante porque creo que Julián Calero es un entrenador que le va a venir muy bien a la carrera de Reguilón, porque al final ahora está en un momento en el que le falta confianza, su juego ha caído en picado y bueno, todos sabemos la calidad que tiene en realidad. Y Julián Calero es un motivador, es un entrenador que es capaz de sacar lo mejor de los jugadores en los que peor momento están. Y creo que es lo que necesita, básicamente. Lo hago por el entrenador, esta opción. Es una muy buena persona y creo además que podría disputar y ganarle el puesto a Manu Sánchez en ese carril izquierdo. Además, jugando como carrilero más que como... porque está jugando mucho con defensa de 5. Tendría bastante libertad para ir al área. Me parece una opción muy buena, la verdad. Sergio Reguilón, al Levante. El cuarto jugador es uno que hace mucho que tenemos en el olvido en España, porque se fue hace 4 años, si no recuerdo mal, a Emiratos Árabes y desde entonces le hemos perdido la pista, pero fue un jugador que en su momento con España, en 12 goles en 19 partidos y bueno, siendo clave tanto en Europa como en la Liga Española, Villarreal, Borussia Dortmund, el Fútbol Club Barcelona también tuvo sus pinitos. Paco Alcácer, que tiene 32 años, el jugador español, 2,5 millones de valor, es libre también desde este pasado julio. Es un jugador, es un ratón de área. A estas alturas de su carrera es verdad que lleva tiempo sin poder estar a un gran nivel, pero al final sigue teniendo el segol en las venas y tiene 32 años, o sea, a la que entra un poco en la dinámica de la primera división y de un equipo de buen nivel, podría perfectamente rendir desde el saliendo del banquillo o jugando partidos un poco más residuales. Y para ello he encontrado un equipo que no juega exactamente con... Tiene un buen delantero, como es Alemão. Tiene a Sergio Camello, que al final está fatal con las lesiones. Y está jugando mucho con De Frutos o Álvaro García, Isi o quien sea en punta. Que no son delanteros, al fin y al cabo. Por eso creo que Paco Alcácer puede ser muy buena opción para el Rayo Vallecano. Como he dicho, pues Camello no está bien, a Alemán me encanta y obviamente creo que puede ser muy útil, pero tener a Paco en la recámara, si Íñigo Pérez lo ve en forma, puede ser, que no regala un minuto encima a este entrenador, podría ser un salvavidas en algún partido que otro, tanto en conference, en los que te encuentras con equipos más bajos, tiene experiencia internacional, lo que te digo, ha jugado Champions, ha jugado con España, es un jugador que te puede dar mucho bagaje, sobre todo experiencia también para los más jóvenes. Y pienso que pescaría más de un putillo en el Rayo, o sea, metiéndolos en segundas partes, cuando vas perdiendo, lo digo, partidos de conference. Me parece que sería una gran opción la de Paquito Alcácer al Rayo Vallecano. El siguiente en esta lista es un italiano de 34 años que lo mismo ya le tenemos un poco perdida porque estuvo en la MLS durante unos cuantos años. Hablo de Lorenzo Insigne, que tiene un valor de 1,5 millones, la leyenda del Nápoles, que probó suerte en Toronto y que no le fue muy bien, acaba de terminar contrato y suena para volver a Europa. Lo cierto es que ya no tiene el físico que tenía, y al final era un jugador con un centro de gravedad increíble y que recorría metros y metros. Eso sí, mantiene pues la calidad que tiene y ese golpeo de balón que tan característico era suyo también.
Poco que hablar de Insigne, por eso os digo, que al final todos le hemos visto jugar. Hay una cosa muy interesante que según la guía salarial de la MLS la temporada pasada, el italiano fue el segundo salario más alto de la liga tras Leo Messi. Un contrato que firmó tras dejar al Nápoles en su momento y que, bueno, ha estado 4 años cobrando prácticamente. Elegirle un equipo en primera es difícil, porque al final es muy importante el físico hoy en día, jugadores que no sean capaces pues eso, ganar duelos y de cubrir muchos metros, es difícil que tengas un hueco en primera división si no es capaz de ello. Pero bueno, al final es un jugador que en todas las temporadas que ha estado en Toronto ha jugado más de 20 partidos, o sea que en cuanto a lesiones ha tenido, pero tampoco han sido muy graves, o sea, la ha podido mantener, también la MLS juega en menos partidos. La ha podido mantener en un buen ritmo. Y esto un poco paja, ya que también por los salarios es difícil verle, pero si hay una ciudad en la que seguro que Insigne está contento y dispuesto a vivir, bajándose el sueldo una burrada, sería en Sevilla, ¿o no? El Sevilla estaría encantado de contar con Lorenzo Insigne, sobre todo el bueno de Almeida. Al final se ha lesionado ahora Alexis Sánchez hace nada, 2 meses fuera va a estar, y le faltan jugadores con esa chispa ofensiva que puedan en 3 cuartos de campo decidir un partido con un pase o con una jugada. Creo que, bueno, es un poco fumadita esto, obviamente, por lo que digo, te va más allá de por los salarios también, pues lo que le exige Almeida a los jugadores, pero no me parece una mala opción, la verdad. Me parece un buen aliciente el de vivir en Sevilla y creo que igual un buen añito le puede dar el bueno de Lorenzo Insigne. El siguiente en esta lista es un central que en su momento tuvo un alto valor de mercado, que estaba muy bien valorado en Europa, pero que debido a situaciones con los equipos saudíes, a rescindir contratos, ha acabado bastante reducido tanto su valor como su nivel. Hablo de Jason Denayer, el jugador belga de 30 años, solo 30 años, por eso te digo que es que aún está a un buen nivel. Lleva casi un año libre, por lo que digo, desde que rescindió contrato con el Al Fateh saudí. Es un central físico con experiencia tanto en el Olympique de Lyon como en el Galatasaray. Mucha potencia física, un buen juego aéreo y capacidad de anticipación. Formado en el Manchester City, tiene una buena salida de balón y aunque en ocasiones arriesga en exceso, muchas veces le ha podido salir caro hacer esto, así que es un jugador, lo he dicho, que confía demasiado a veces en sus... Como se dice, un central optimista, ¿no? Pues eso. Encajaría en un equipo que está bastante lastrado ahora mismo en la posición de defensa central por las lesiones que está sufriendo y también por las sanciones. Eso, hablo del Alavés, del equipo Babazorro, que ha perdido a Facundo Garcés esta temporada por una movida con el pasaporte de Malasia. Bueno, historias turbias. Y creo que deberían hacer un esfuerzo económico para intentar traer a Denayer, un jugador que, lo dicho, ha tenido un buen cartel, ha demostrado ser un buen central en su momento, que ahora vive una situación un poco complicada, pero solo tienes ahora mismo a Pacheco y Víctor Parada y porque estás contando con Tenaglia como central, cuando en realidad es un lateral, pero lo está haciendo muy bien. Así que creo que para hacer una presión alta y poder recuperar metros, creo que le daría una buena opción a Coudet. Y esta sería nuestra opción. Jason Denayer al Alavés. Este es random de cojones, eso es verdad. El siguiente es un portero portugués de 37 años que tiene un valor de 600.000. Es un jugador bastante veterano, pero que puede aportar al equipo al que va a llegar bastante, lo dicho, experiencia. Y hablo de Rui Patricio, portero que tantos años ha defendido la portería de Portugal, que hace poco terminó contrato, mejor dicho, con la Roma, y que su experiencia es oro para un vestuario. O sea, al final, equipos como el Celta de Vigo, que es al que lo mandamos, serían una opción ideal, ya que, por ejemplo, a mí Van Villar no me convence. Pienso que si Radu, que está a un muy buen nivel, se lesiona, o para dar un poco de rotación al chico, no es un portero que le alcance para la primera división. Así que lo mandaría debido a su veteranía. Al final está lleno de porteros, de jugadores de la cantera y muy jóvenes que les falta experiencia en Europa, y este año el Celta está compitiendo en la Europa League, así que creo que sería un fichaje también ideal para el Celta de Vigo.
El siguiente es un jugador que el cartel que tiene en España es horrible. Cuando su paso por aquí fue bastante jodido, la verdad. Y hablo de la leyenda bosnia Miralem Pjanic. De 35 años, tiene un valor de 1,5 y acaba de terminar contrato tras hacer una bastante buena temporada con el CSKA de Moscú. Verá que la liga rusa ya no es lo que era, pero el mediocentro de 35 años ha cumplido. Ha cumplido y lo cierto es que recordamos su buen momento. Joder, fue un jugadorazo. O sea, al final, cuando estuvo en la Juventus, lo partió. Luego es verdad que llegó al Barcelona y ahí ya en caída se estancó. Pero fue un poco también debido al sistema y no sé. Cosas ajenas a su calidad, porque al final siempre la ha tenido. Sobre todo a balón parado o en jugadas de estrategia puede ser muy útil para los equipos de la primera división. Y lo metería como un fichaje para el Osasuna. El centro del campo del Osasuna actualmente es hormigón armado. Torró y Moncayola. Al final, Pablo. Al final, Aimar Oroz está ahora mismo lesionado. Se acaba de recuperar, pero juega a la media punta. Tiene que bajar mucho a recibir muchas veces para intentar crear juego. Y bueno, al final va a ser mejor opción que la que están actuando ahora mismo. Va a mejorar el juego cuando vuelva Aimar, eso es así, pero ahora mismo el juego es muy plano, no hay velocidad, no hay capacidad para filtrar pases y Pjanic te ofrece eso. Sería gracioso ver a Pjanic como rojillo y bueno, no sé, me parece un jugador que puede llevar un poco la manija del juego en muchas ocasiones, sobre todo cuando pues el partido vas ganando y necesitas tener un poco más de balón o por ejemplo vas perdiendo y necesitas filtrar más pases. Al final es un jugador que puede ser muy útil para Lichi. Estoy seguro de que le encontraría un hueco en su esquema. Vamos, si se le presenta la ocasión, lo tendría. El siguiente en esta lista es un delantero camerunés de 33 años que llegaría libre con un valor de 2 millones al Getafe. Es el equipo al que lo mando y hablo de Vincent Boubacar. Es un delantero, un jugador de área, es un tanque. Tiene una gran definición, además, y presencia física. Algo que el Getafe necesita. El Getafe está en una situación bastante fastidiada tras la salida de Uche. No tiene un jugador que haga de referencia. Está Mayoral, que es un poquito más un verso libre, ¿no? Pero un jugador que sea un jugador posicional en el que poder pivotar el ataque, que es muy útil para Bordalás, para que poder oxigenar un poco el juego. Tras su salida, es verdad que se han desarrollado jugadores como Liso, o por ejemplo los mediocentros, tanto Arambarri como Milla, están con mucha mayor llegada, más participación, pero necesita un punta. El Getafe necesita un punta. Y sería un gran acompañante para Mayoral también, porque al final juega mucho con doble punta. Él tendría mucha más libertad, no tendría que hacer tanto trabajo sucio, pelearse con los centrales. Estarían más centrados en un delantero objeto que en él, y creo que eso le beneficiaría muchísimo al Getafe. Creo que Bordalás lo abrazaría sin duda alguna y sería una muy buena opción a un coste muy reducido. He encontrado algún otro jugador también que podría hacer algún perfil parecido, pero creo que Aboubacar sería, además de ganas, joder, me acuerdo de él en Loporto. Al final es un jugador que pone muchísimo, es que es una bestia, es enorme. Así que nada, Vincent Aboubacar como fichaje estrella del Getafe. Y el último en esta lista es un jugador inglés que en su momento llegó a meter 17 goles y repartir 9 asistencias y llegar a ir con la selección inglesa en la temporada 2020-2021 con el Leeds. Y hablo de Patrick Bamford, 32 años, terminó contrato con el club de su vida, el Leeds, a pesar de ser la leyenda del club, tanto en Championship como en la Premier League, porque la temporada que ascendieron él también hizo un temporadón para poder llevar al Leeds a la Premier League de nuevo. Su última temporada ha resultado ser un tanto desastrosa, no anotó un solo gol, eso es verdad. Estuvo totalmente bloqueado y se notó que estaba fuera de la rotación del equipo y que no contaban con él. Aún así, la temporada anterior no lo hizo mal, anotó 8 goles en el Championship. Y si está en forma, yo creo que es un jugador que... Obviamente no vamos a ver al Patrick Bamford de aquel entonces. Pero yo creo que un jugador bastante técnico, bastante escurridizo, que puede reforzar la delantera de más de un equipo. En su momento estuvo interesado el Getafe por él. Se habló mucho de su fichaje, rondó la opción de que lo trajeran como agente libre.
Yo lo mando a otro equipo porque creo que no es el perfil de delantero que necesitaría el Getafe. Lo veo un poquito similar a Mayoral en ese sentido. Y al equipo al que sí lo mando es a otro equipo que está en la zona baja y que necesita un delantero. Porque con Salomón Rondón no te va a dar para mantenerte en primera división, Real Oviedo. Así que tráete a Patrick Bamford, que es un chico que sabe meter goles, que tiene mucha experiencia, pero tampoco una edad tan alta como la de Rondón. Y bueno, igual con Viñas también se puede hacer ahí un poco la dupla de un jugador más aguerrido, como he explicado antes la fórmula del Getafe, un jugador más aguerrido que luche los balones y que se pelee con los centrales, y otro que se quede en segunda línea y un poco más intentando buscar el espacio. Así que nada, la opción sería mandar a Patrick Bamford al Real Oviedo, una opción bastante interesante. Y bueno, ahora decidme vosotros, ¿qué jugador os gustaría ver en tu equipo en la liga? No sé, igual lo de Pjanic te ha parecido una buena opción para tu equipo o te molaría ver a Insigne, aunque solo sea por vender unas camisetas. Si es que cuéntame tú, cuéntame tú qué crees que te gustaría ver a ti. Déjamelo en comentarios, que los leo todos. Y dime en qué club crees que encajaría mejor algún otro nombre que se me ha escapado. Igual Manuel Denis también estaba por ahí y hay bastantes más. Así que nada, gente, nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.